sin compartirte la segunda parte de la conferencia que comencé en la cena del Señor. La realidad del consumado es. Hoy quiero terminarla porque para mí esto es fundamental. Espero que esta palabra pueda erradicar completamente cualquier sesgo de religiosidad que haya en nuestras vidas, en nuestra mente, cualquier sesgo de legalismo en nuestra mente y en nuestro corazón, porque la Biblia dice que si Cristo nos libertare, seríamos verdaderamente libres. Así que Avivamiento es una iglesia que ha entendido y que está caminando en la nueva realidad en Cristo. Carlos Spurgeon dijo: consumado es un océano de significado en una gota de palabra. Esa sola palabra necesitaría todas las otras palabras que se pudieran pronunciar para explicarla. Es inconmensurable, alto, no lo puedo alcanzar. Es profundo, no lo puedo entender. Y en realidad lo que dijo Carlos Spurgeon, consumado es una realidad. Consumado es una nueva realidad para nosotros como hijos de Dios. En la cruz del Calvario Jesús gritó: consumado es, del griego teleo. Voy a retomar un poquito. Y el grito, este fue el segundo grito o el segundo clamor que salió de lo profundo del espíritu de Jesús. El primero, yo te decía, fue cuando le dijo a Lázaro: Lázaro, sal fuera. Y Lázaro salió después de 4 días de muerto. Y el segundo grito fue este que él dijo en la cruz del Calvario, cuando entregó su espíritu. Él dijo: consumado es, tetelestai, gritó en la cruz del Calvario. Y entonces él nos introdujo, él trajo una nueva dispensación, trajo una nueva realidad, dio por culminado un tiempo, el tiempo del antiguo pacto, y él trajo y estableció un nuevo pacto que está cimentado en mayores y mejores promesas. Bien, dijimos que la palabra teleo significa ejecutarlo todo, concluirlo todo, descargarlo todo, satisfacer todo. Ya todo lo demás de esto lo pueden encontrar en la conferencia pasada. Pero ¿qué se consumó? Dijimos, se consumó el propósito eterno. ¿Por qué Jesús dijo consumado es? ¿Qué estaba consumando? ¿Su muerte en la cruz nada más? ¿Su obra en la cruz del Calvario? No, no solamente su obra en la cruz del Calvario, porque Él no dijo: lo Padre, lo estoy consumando. Él no dijo eso. Él dijo: consumado es, refiriéndose a una obra eterna terminada por el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Yo les decía, en la eternidad pasada, no sabemos en qué tiempo, el Padre decidió crear todas las cosas, decidió echar a andar el deseo de su corazón, su propósito eterno por el cual creó todas las cosas. Y en esa reunión gubernamental, antes de que todas las cosas fueran creadas, estaba sentada la persona del Padre, estaba sentada la persona del Hijo, y estaba sentada en la oficina en el tercer cielo. Es más, ni trono había, ¿verdad? Porque no habían criaturas, pero estaban reunidas ahí la persona del Padre, la persona del Hijo y la persona del Espíritu Santo. Y ahí los tres hicieron un plan, un propósito eterno, lo que la Biblia llama la voluntad perfecta de Dios, el propósito eterno de Dios. Nosotros estamos acostumbrados a decir el propósito que Dios me dio. Propósito solamente hay uno. Lo que cada uno de nosotros tenemos es una asignación dentro de ese propósito. Pero antes de que todas las cosas fueran creadas, escucha bien esto, antes de que todas las cosas fueran creadas, la materia, el tiempo, el espacio, Dios hizo este plan. Dios hizo este programa, la voluntad de su corazón, los deseos de su corazón. Y este propósito eterno era tener una familia, dice el libro de Efesios. Era tener hombres y mujeres con su misma naturaleza,
con su propia naturaleza, para que juntos pudiéramos ser una oikonomía. ¿Qué es eso? Oikos, una familia, la familia de Dios. Que pudiéramos ser la familia de Dios. Por eso Dios creó todas las cosas, lo que vemos y lo que no vemos. No solamente esta tierra, sino en el principio del crear de Dios, Él creó todo el universo, que se expande a más de 17,4 kilómetros por segundo. El universo se sigue expandiendo, siguen naciendo estrellas, mueren estrellas, nacen soles, nacen estrellas. Todo eso creado, Dios lo pensó y lo creó para ti, para mí y para Él, para que pudiéramos ser una familia a quienes Él pudiera llamar hijos amados. Pero también yo te decía, como dijo de Adán: mas no se halló para Adán ayuda idónea. Y Dios dijo: no es bueno que el hombre esté solo, le haré ayuda idónea. Y entonces de su costado construyó a Eva. Eso fue lo que el Padre construyó en la cruz del Calvario para su Hijo. En la cruz del Calvario, a punto de decir consumado es, o cuando Él ya había dicho perdón, consumado es, metió el soldado la lanza en su costado. Como ya no tenía sangre, brotó agua, sangre y agua. Y ahí Dios construyó a la compañera, a la Eva espiritual, que es su iglesia. Porque ese fue el diseño original, ese fue el propósito eterno. Y Jesús en la cruz del Calvario, pese al pecado y las consecuencias del pecado, para eso vino. Él gritó en la cruz del Calvario: Padre, lo hemos hecho, consumado es, terminado es, tetelestai. Ahora somos la familia que soñamos. Ahora ellos ya no son hombres pecadores relacionados con Adán. Ahora he muerto por ellos, he tomado su lugar. Ahora ellos son mi novia, mi esposa, son tus hijos. Somos una familia y vamos a cumplir los sueños eternos que diseñamos desde antes de la fundación del mundo. Por eso Él dijo: consumado es. El Padre es el que originó. De Él fue originado todo. De Él procede el Hijo, y de Él y del Hijo procede el Espíritu Santo. Él es el que originó. El Hijo afilió, murió por nosotros. Pero el Espíritu Santo hace objetiva y nos hace conscientes de esa nueva realidad que ahora tenemos en Cristo Jesús. ¿Cuántos van entendiendo hasta acá? Dale un aplauso al Rey si vas entendiendo hasta acá. Bien. De eso se trata, mis amados. El misterio, dice el apóstol Pablo en Efesios, que había estado escondido antes de la fundación del mundo, hoy ha sido revelado a través de Cristo Jesús. Que somos una familia en Cristo Jesús, que somos hijos amados de Dios, que hemos nacido de nuevo, tenemos una nueva naturaleza, tenemos una nueva realidad, no como la realidad del antiguo pacto, sino ahora la realidad del nuevo pacto, para cumplir con el propósito eterno, la asignación eterna, el sueño eterno y el propósito eterno del Padre en Cristo Jesús, que no solamente abarca esta vida presente, sino que también abarca la vida venidera, porque la visión de Dios no es una visión nada más terrenal y temporal, sino que es una visión eterna. No solamente es global, no solamente incluye la tierra, sino la visión de Dios incluye todo el universo, y quizá los universos que nosotros no conocemos, pero que ya conoceremos. Así que dijimos, el consumado es significa que ha empezado una nueva dispensación. Ya no vivimos bajo las leyes y las normas del antiguo pacto. Y que nadie te diga que tienes que vivir bajo las leyes y las normas del antiguo pacto, porque eso es religiosidad y eso es legalismo en Cristo Jesús. Si estuviéramos en el antiguo pacto, entonces yo mismo te estuviera enseñando a guardar las fiestas, yo mismo te estuviera enseñando a ofrecer las ofrendas. No nos reuniríamos en domingo, nos reuniríamos en sábado, si es que estuviéramos en el antiguo pacto. Pero ya no estamos en el antiguo pacto. Lo primero que Cristo hizo es cumplir el primer pacto, el pacto de obras, para dar paso al pacto de gracia, en el cual
tú y yo nos encontramos. Así que leímos pasajes, Corintios, Pablo dice que nadie juzgue en comida o en bebida. Si alguien te dice, hey, esa comida no la debes de comer porque eso no le agrada a Dios, eso es mentira. Pablo le llama a los Gálatas insensatos, necios. ¿Le sigo? ¿Aguantan o luego se van a ir a llorar a otro lado? Insensatos, torpes, necios, tontos, por no decir una palabra más fuerte. Eso les dice Pablo a los Gálatas. Ustedes comenzaron a edificar en el nuevo pacto. ¿Quién los hechizó para que ahora se regresen otra vez y tengan un pie en el antiguo pacto y tengan un pie en el nuevo pacto? Porque hay gente, escucha esto. Por eso yo les he recalcado en estos días que Pablo dice que somos ministros competentes del nuevo pacto. Ministros competentes del nuevo pacto. Pero hay hijos de Dios que están en el nuevo pacto, que insisten en vivir como el antiguo pacto, y eso es ineficaz. No sirve, no funciona. Hay otros que están en el nuevo pacto, pero también tienen un pie en el antiguo pacto, así que edifican en una mezcla de pactos, tanto en el antiguo como en el nuevo pacto. Y eso también nos priva y nos limita de los recursos que Jesucristo ganó y nos otorgó a nosotros para cumplir con este propósito eterno. Así que nosotros ya no estamos en el antiguo pacto. Ya no celebramos fiestas, ni tenemos que celebrar fiestas. Para nosotros es un modelo espiritual, pero no tenemos por qué celebrar fiestas. Gente que dice, esto no comas cuche porque eso no le agrada a Dios. Más bien no comas cuche para que no tengas colesterol alto, pero no porque sea pecado. Solamente algo en el concilio en Jerusalén, Hechos capítulo 15, se reunió la iglesia y dijeron, ¿qué es lo que vamos a ordenar a la iglesia naciente? Porque ya no estamos en el Antiguo Testamento. Y ahí se mencionan lineamientos. Y lo único que se habla de comida ahí es que no comas la sangre, porque en la sangre están las toxinas de todos los animales, y lo que estás comiendo es una serie de cochinada si comes sangre. Pero qué rica sabe, pastor, van a decir. Te estás comiendo toda la suciedad, las toxinas del animal si comes. Es lo único que menciona Hechos capítulo 15. Todo lo demás, dando gracias a Dios, se puede comer. Ya no estamos en el antiguo pacto, ya no estamos para celebrar fiestas. Por eso no nos reunimos en sábado, porque era parte de la ley ceremonial entre Dios y la nación de Israel, pero no para nosotros. De hecho hay registros desde los padres de la iglesia en la Didache y padres de la iglesia, Justino Mártir y otros más, que mencionan cómo los apóstoles se comenzaron a reunir el primer día de la semana. ¿Por qué? Porque una nueva economía había empezado, una nueva administración había comenzado. Ahora, pastor, pero ¿y los que hacen eso se van al infierno? No, no se van al infierno. Si creen en Cristo Jesús, simplemente están distraídos edificando en un pacto que ya no es efectivo el día de hoy. ¿Vamos bien hasta ahí? Entonces, lo primero que vino, dijimos, fue una nueva dispensación. Pablo regañó a los Gálatas porque los Gálatas comenzaron a decir que no era posible que solamente fuéramos salvos a través del sacrificio de Cristo Jesús, sino que también tenían que circuncidarse y guardar la ley de Moisés. Pero eso no es así. Pablo los regañó y les dijo, Gálatas insensatos. Bien, ya hablamos acerca de eso. Número 2, aquí nos quedamos. El consumado es, lo que hizo fue darnos como regalo la salvación gratuitamente, completa y eterna por medio de Cristo Jesús. Pero yo les he dicho que una de las cosas que los estudiantes de teología se sorprenden es cuando yo les digo, Dios no perdona. ¿Y de qué fuimos salvos en primera instancia? Fuimos salvos de Dios. Dios no perdona. La paga del pecado es la muerte, y Dios no perdonó. El Hijo
Hijo en la cruz del Calvario. Por eso gritó: Padre, ¿por qué me has abandonado? Porque el Padre le imputó tus pecados y mis pecados al Hijo en la cruz del Calvario. El Padre descargó toda su ira en su Hijo. La ira que tú y yo merecíamos, Dios no perdona. Dios no perdonó. Exigía un sacrificio que no fuera humano, sino que fuera divino. Un sacrificio infinito. Y eso fue lo que Jesús ofreció en la cruz del Calvario. Nunca había sentido la espalda del Padre. Hablo como hombre, no como Dios. Porque Jesús tuvo dos naturalezas, la divina y la humana. En la cruz del Calvario Él habló como hombre y dijo: papá, ¿por qué me has abandonado? Porque sintió todo el rigor, toda la ira de su Padre ahí en la cruz, que tú y yo merecíamos. Por eso es que tú y yo hoy somos perdonados. Entonces, la primera cosa es: Dios no perdona. Dios descargó su ira en el Hijo. Y número dos, ¿de qué nos salvó Jesús en primer lugar? Nos salvó de la justicia del Padre. Él nos salvó de Dios. Jesús nos salvó del Padre. Porque lo único que tú y yo merecíamos era la ira, el juicio. Éramos reos de condenación. Pero en lugar de eso, por el Hijo, Él me dio a mí y te dio a ti salvación gratuita. Él te dio a ti salvación gratuita y te dio salvación eterna. Ahora déjame decirte algo, porque esto es con lo que batalla mucho la iglesia pentecostal hoy en día. Y todos los que están escuchando, quizá pastores o líderes, esto es algo que la iglesia debe de entender, porque nos ha robado efectividad al cuerpo de Cristo en esta nueva realidad. La gente que piensa que por sus obras serán salvos, que por lo que hagan, que por cómo se porten, recibirán la salvación de Dios. Algunos otros creen que deben cuidar su salvación porque la pueden perder. Y yo digo: ¿dónde leyeron eso en la Biblia? ¿Dónde leyeron eso en la palabra de Dios? Y ahí está la gente tratando de agradar a Dios. Ahí está la gente tratando de portarse bien. Un día se sienten hijos de Dios, otro día se sienten miserables, condenados, lejos de Dios, porque basan su salvación en la manera en que ellos se conducen. Y la Biblia no dice eso. Vamos a ir a un pasaje porque creo que ahí nos quedamos. Ve conmigo, por favor. Efesios capítulo 2, versículos 8 al 10. Efesios capítulo 2, hecho del versículo 8 al versículo 10. Esta es la máxima en la Biblia, así se conoce. Son las máximas en la Biblia de la revelación acerca de esta obra del consumado es. Mira lo que dice: porque por gracia. ¿Por qué? Porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Porque por gracia, di conmigo, por gracia. Dile al que tienes a la par: por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no de vosotros, de ustedes ni de mí, pues es don, un regalo de Dios, no por obras, no por obras, para que nadie se gloríe. Primera parte, vamos a dejarlo ahí, ponle pausa. Fuimos salvos ¿de qué? De la ira de Dios, del juicio de Dios, del juicio venidero, del juicio eterno. Somos salvos de ir al infierno y de ir al lago de fuego. ¿Qué más pasó en la salvación? Éramos extranjeros y advenedizos. Ahora somos hijos de Dios, amados de Dios. Ahora, escucha lo que te voy a decir. Nunca serás más salvo de lo que eres ahora. Nunca serás más salvo de lo que ya eres ahora. Nunca serás más hijo de lo que ya eres ahora. Nunca serás más aceptado de lo que ya eres ahora.
Nunca agradarás más a Dios de lo que ya lo agradas ahora. Porque no se trata de ti, ni se trata de mí. Se trata de Cristo y de su obra en la cruz del Calvario. Se trata de ese favor inmerecido que tú y yo recibimos cuando lo aceptamos en nuestra vida. Y Él vino a nuestro espíritu e hizo morada por medio del Espíritu Santo en nosotros. Fuimos sellados por el Espíritu Santo de la promesa. Así que el que es hijo de Dios siempre será hijo de Dios. Escucha, y no porque lo diga Juan Calvino, no porque lo digan los bautistas, los presbiterianos, los reformados, porque lo dice la palabra de Dios. Porque por gracia sois salvos, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Nunca serás más salvo de lo que ya eres hoy. ¿Cuántos dan gracias a Dios por eso? ¿Cuántos pueden darle un aplauso al Rey de Reyes y Señor de Señores? Iglesia, porque la salvación no depende de nosotros. La salvación dependió de Cristo Jesús. Por eso cobra más sentido cuando Jesús dice en la cruz: tetelestai, consumado es, Padre. Ahora son salvos. Eran condenados, ahora son salvos. La obra está terminada ya. Qué maravilloso es esto. ¿Sabes que se quita un peso conmensurable de los hombros del ser cuando uno logra entender que la salvación es otorgada por gracia y no que sea gratuita, no que sea barata, no que el Padre diga: ay, pues ya hicieron esto, pues ahora ya nada más se los paso por alto y ya? Él descargó su ira sobre Jesús. La ira que tú y yo debimos de haber pasado, la pasó el Hijo, y Él a nuestro favor nos imputó sus obras de justicia. Eso vamos a ver más adelante. Bien, hasta ahí vamos bien. Ahora, la segunda cosa, sigamos la segunda parte del verso, por favor. Vamos a ver todo lo que significa la salvación, porque salvación no es solamente no ir al infierno e ir al cielo. Vean lo que dice, lo que sigue diciendo, verso 10. Escucha esto: porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras. Lo voy a volver a repetir. Porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras. Atención, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. ¿Sabes lo que me dijo un pastor un día? Me dijo: no prediques eso en tu iglesia. Y le dije: ¿por qué no? No prediques eso en tu iglesia. No prediques de la gracia en tu iglesia, porque entonces la gente va a hacer lo que quiera. Y le dije: no, al contrario, porque la salvación nos fue dada por un propósito. Atención, y eso se llama asignación. Di conmigo: asignación. Fuimos salvos porque desde la eternidad el Padre nos dio una asignación que nosotros, dice, obras que fueron creadas de antemano, buenas obras, proyectos, planes, sueños de Dios para ti y para mí, ocupaciones de Dios para tu vida y para mi vida, una vida divina que fue creada para nosotros, pero por el pecado nos salimos de ese plan de Dios. Pero ahora, por la muerte de Cristo, nos introdujo nuevamente y somos salvos por su gracia, y nos dio recursos inconmensurables para que podamos vivir la vida que Él soñó. Así que escucha lo que te voy a decir. Una cosa es la salvación y otra cosa es la asignación. Una cosa es la salvación, lo que acabamos de ver, y otra cosa es la asignación. Cuando hablamos de la obra de Cristo en la cruz del Calvario, por gracia fuimos aprobados.
Por gracia somos aprobados, por Cristo somos aprobados, somos aceptados por el Padre. No tienes que hacer absolutamente nada para que el Padre te ame. No tenemos que hacer absolutamente nada para estar bien con el Padre. Estamos bien con el Padre por medio de Cristo Jesús. ¿Vamos bien hasta allá? Pero otra cosa es la asignación en nuestra vida. Ahora escucha lo que te voy a decir. Muchos, o más bien todos, somos aprobados en la salvación, pero quizá muchos estemos reprobados en la asignación que Dios nos ha dado. Lo voy a volver a repetir. Muchos, todos hemos sido aprobados como hijos de Dios por Cristo Jesús. Ya somos salvos. Ya estamos del otro lado. Estamos unidos al Padre, unidos al Hijo. El Hijo mora dentro de nosotros, el Espíritu Santo mora dentro de nosotros. Pero cuando se trata de la asignación, se trata de ti y de mí. ¿Qué estamos haciendo con esta salvación tan grande que hemos recibido? Con razón dice el escritor de la carta a los Hebreos: si a Israel que recibió la promesa, si Israel que tuvo el pacto con Dios, no cumplió su asignación, Pablo dice en Hebreos: cuidado deben de tener ustedes y no descuidar una salvación tan grande. De modo que fuimos salvos, ¿para qué? Para cumplir con los sueños de Dios. Fuimos salvos para caminar en esas buenas obras que Dios preparó de antemano. Así que la iglesia no debe de estar buscando obras. El Hijo de Dios no debe de estar buscándose un propósito en la vida. El Hijo de Dios ya lo tiene que descubrirlo en Cristo Jesús. La asignación que Dios le ha dado está en Cristo Jesús y necesita descubrir. Sus ojos deben ser abiertos para que sepa cuál es la asignación a la que él o ella han sido llamados. ¿Vamos bien hasta ahí? Dale un aplauso al Señor si vas conmigo. Entonces, la salvación tiene dos dimensiones: ser hijos, ser aceptados, ser perdonados. Eso es una obra de Cristo en la cruz. Pero la asignación, esa no depende de Cristo, depende de ti y de mí. Aunque es obrada a través de Cristo, tú y yo tenemos una voluntad. Por eso Pablo dice que tenemos que poner nuestros miembros, presentar nuestros miembros a la justicia de Dios. Quiero que vayas conmigo a un pasaje de la Escritura, por favor. Primera de Corintios, capítulo 3, verso 10 al 15. Va a aparecer en pantalla. Veme siguiendo, por favor. Escucha esto. Conforme a la gracia de Dios que me ha sido dada, yo como perito arquitecto puse el fundamento y otro edifica encima. Pero cada uno mire cómo sobreedifica, porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. Escucha esto. Y si sobre este fundamento alguno edificare oro, plata, piedras preciosas, madera, heno o hojarasca, escucha, la obra de cada uno se hará manifiesta, porque el día la declarará, pues por el fuego será revelada en el tribunal de Cristo. Y la obra de cada uno, cual sea, el fuego la probará. Si permaneciere la obra de alguno que sobreedificó, recibirá recompensa. Si la obra de alguno se quemare, él sufrirá pérdida, si bien él mismo será salvo, así como por fuego. ¿Te das cuenta? Que un día vamos a llegar delante del tribunal de Cristo. Este no es un tribunal de juicio, sino es un tribunal para ver qué hiciste con la salvación tan gloriosa que recibiste.
para ver si tú y yo caminamos en las obras que fueron preparadas de antemano por Dios, para ver si tú y yo cumplimos la asignación que Dios nos dio y de qué manera nosotros lo hicimos. Pero ese día en el tribunal de Cristo, nuestras obras van a pasar por fuego, y el fuego va a descubrir si realmente obramos adecuadamente o no obramos adecuadamente. Algunos, todas sus obras serán quemadas, porque fue salvo en la tierra, pero nunca vivió para los propósitos de Dios. Fue salvo, es hijo, amado de Dios, perdonado por Dios, justificado por Dios, pero nunca cumplió su asignación. Nunca cumplió con los sueños y el propósito de Dios para su vida. Dice Pablo, ese será salvo, pero tendrá pérdida en la vida venidera, porque no cumplió con la asignación que le fue delegada. Y te voy a poner este ejemplo de lo que te estoy hablando, porque es importante, es menester que entendamos esto, porque la salvación que hemos recibido de parte de Dios ha sido para que podamos vivir el propósito eterno y glorioso de Dios. Ahora, una vida que solamente es salva y que no vive para los propósitos de Dios es un gran desperdicio. En Lucas se nos cuenta la historia de Jesús cuando fue crucificado, y a un lado y al otro fueron crucificados con él dos ladrones. Ahí estando en la cruz, un ladrón le dice a Jesús: si eres el Hijo de Dios, bájate de la cruz y sálvanos a nosotros, demuestra que eres Hijo de Dios. El otro lo reprendía y el otro le dijo: tú y yo estamos aquí porque lo merecemos, así decidimos vivir una vida de injusticia, de pecado, de maldad. Pero este hombre le dijo: nada malo ha hecho. Reconoció la pureza de Cristo, la misión de Cristo, y luego le dice: Señor, acuérdate de mí cuando estés en tu reino. ¿Qué le dijo Jesús? De cierto te digo, hoy, por cuanto creíste en mí, hoy estarás conmigo en el paraíso. Ese ladrón fue salvo, pero no hizo nada, ¿verdad? ¿Qué hizo? Solamente creyó, reconoció a Jesús. ¿Y qué le dijo Jesús? Eres salvo, como cada uno de nosotros cuando creemos en Él. Por gracia somos salvos. Pero el siguiente versículo es maravilloso, porque dice: el hecho es que fuimos salvos, pero el hecho sucedió con un propósito, con el propósito de que vivamos, cumplamos los sueños de Dios para nuestras vidas, lo que Él soñó desde antes de la fundación del mundo para ti. Con razón dice el apóstol Pablo en Romanos capítulo 8 versículos 31, 32: a los que antes conoció, a estos llamó, a los que llamó los predestinó, a los que predestinó los justificó, y a los que justificó los glorificó. ¿Cuándo hizo todo esto? Desde antes de la fundación del mundo. Tú eres una obra terminada. Yo soy una obra terminada. Nuestra vida de principio a fin fue planeada desde la eternidad en el seno del corazón del Padre. Él te diseñó a ti, me diseñó a mí. Ellos pactaron en la eternidad el pacto de redención. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo hicieron el plan. Dijeron: pero ellos van a fallar, es necesario que conozcan el pecado. Dios permitió el pecado y la maldad. Papá, pero entonces vamos a hacer un pacto. Yo voy a ir a morir por ellos. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo hicieron el pacto de redención. Tú ni yo estábamos ahí. Ellos decidieron salvarnos eternamente, y una vez salvos, rectificado el pecado en nuestras vidas, nos dieron todos los recursos para que podamos cumplir con ese sueño eterno de Dios. Alguien dice amén. Dale un aplauso fuerte al Rey de Reyes y Señor de Señores. ¡Aleluya! Esta es una obra en el corazón del Padre. Él te dio todo y me dio todo a mí para que podamos cumplir con ese propósito eterno. Tú y yo debemos estar conscientes que no debemos malgastar
una salvación tan grande, que no debemos pisotear una salvación tan grande, que no debemos nosotros descuidar una salvación tan grande, porque un día vamos a llegar delante de la presencia de Dios y nuestras obras van a ser probadas. Hoy más que nunca necesitamos servir a Dios con todo nuestro corazón. ¿Alguien dice amén? Entonces, todos somos aprobados por Cristo para salvación. Somos libres de juicio, de la ira, pero quizá muchos en su asignación no vayan a ser aprobados. ¿Van a ser salvos? Sí, van a ser salvos, porque la salvación es por gracia. Pero van a ser aprobados en su asignación y en el cumplimiento de los sueños de Dios. Pablo dice que no serán aprobados. Van a recibir galardones en la vida venidera y coronas por su fidelidad y amor a Dios. Tampoco las van a recibir. Y muchos sí las recibiremos. Así que la pregunta es: ¿cómo quieres presentarte tú delante de Dios en el final de los tiempos? Por eso Pablo dice: como varón aprobado delante de Dios, no por la salvación por las obras, sino por la asignación que Dios nos ha dado. Quiere ser aprobado delante de Dios y escuchar las palabras de Cristo: buen siervo y fiel, en lo poco fuiste fiel, en lo mucho te pondré, entra en el gozo de tu Señor. Qué maravilloso es esto. Así que una vida que solo se queda en el hecho y no avanza hacia la razón del hecho será un desperdicio. Lo repito, una vida que solo se queda en el hecho y no avanza hacia la razón del hecho será un desperdicio. Y todo aquel que toma la libertad, dice Pablo, como libertinaje, qué triste es, porque en su asignación será reprobado. Pero el propósito de Dios es que también seamos aprobados en la asignación que Él nos ha dado. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos dicen amén? Dale un aplauso al Señor. Aleluya. Mira, yo quiero decirte algo. Hoy más que nunca tenemos que estar comprometidos con la asignación que Dios nos ha dado. Pablo le dice a Timoteo: esfuérzate en la gracia, sirve a Dios, toma el llamado de Dios para tu vida. Timoteo se estaba echando para atrás. Era joven Timoteo, relativamente joven. Las cosas en la iglesia de Éfeso no eran sencillas. Había muchas herejías, había muchas mujeres que estaban viviendo en desorden. Y Timoteo era un pastor joven. Pablo le dice a Timoteo: Timoteo, te rajas y te la rajo. ¿Verdad? Timoteo, como en la milicia, te rajas y yo mismo te mato. Le estaba diciendo: Timoteo, esfuérzate en la gracia, en tu asignación. Eso te corresponde a ti, Timoteo. Ama a Dios, Timoteo. Sirve a Dios, Timoteo. Cumple con los propósitos de Dios, Timoteo. Ese es tu lugar, esa es tu asignación. No dejes que alguien más tome tu lugar, Timoteo. No dejes que alguien más haga lo que a ti te toca hacer, Timoteo. Porque qué triste va a ser aquel día en el que Dios nos llame, debiendo de ser aprobados y de recibir todos los galardones que Dios tiene para sus hijos. ¿Cuántos quieren galardones? ¿Cuántos anhelan recompensas? Me dijo alguien en una ocasión, le estaba yo compartiendo esto, y me dice alguien: pues entonces, ¿por qué sirvo a Dios si de todas maneras ya soy salvo? ¿Por qué me esfuerzo por amar a Dios y por servir a Dios si ya estoy del otro lado? Le dije: porque eso no es todo a lo que la Biblia le llama salvación. Y porque lo que tú hagas en esta vida va a repercutir lo que tú hagas en la vida venidera también. Tenemos que entender la salvación tan grande que hemos recibido.
Por razón dice Pablo, nuevamente menciona el libro de los Hebreos: no nos deslicemos ni descuidemos una obra tan poderosa y magnífica que el Padre nos ha regalado a través de su Hijo Jesucristo. ¿Y sabes por qué amamos y servimos a Dios? Porque Él nos amó primero, porque Él nos sirvió primero, porque fue capaz de morir por ti y por mí. Por eso servimos a Dios con todo el corazón. Quien no quiere servir a Dios es porque no ha entendido, como digo, no ha entendido ni papa lo que significa la obra de Cristo Jesús. Y como dice el apóstol Pablo: ya no vivo yo, Cristo vive en mí. No es mi vida para que yo diga si quiero lo hago o no lo hago. Es Cristo morando en mí, porque Él compró mi vida. La palabra redención o la palabra agorazo y exagorazo que se usan en griego era lo que hacían cuando iban al mercado en los tiempos de Jesús, y ellos compraban a los esclavos, y una vez que los compraban, los esclavos eran de su pertenencia. El agorá era el mercado, y cuando dice el griego agorazo es ir y hacer un movimiento en el mercado. Eso fue lo que Cristo hizo. Vino al mercado de esta tierra. Éramos esclavos del pecado, éramos hijos de ira, hijos de Satanás, esclavos del pecado y de la muerte. Pero Él hizo una transacción, nos compró, te compró a ti y me compró a mí. Así que ni siquiera nuestra vida es nuestra, somos esclavos de Jesucristo. ¿Alguien puede decir amén? Aleluya. Somos de Él, vivimos para Él, estamos en Él. No hay una vida más gloriosa para el Hijo de Dios que caminar en la agenda eterna de Dios para su vida. Yo quiero que alguien me diga amén a esto. Aleluya. Es un gozo y un privilegio servirlo a Él, amarlo a Él cada día de nuestra vida. Así que quien se queda solamente con el hecho y no avanza hacia el propósito del hecho, entonces es verdaderamente un desperdicio. Bien, número 3. Número 3, ¿qué significa consumado es? Consumado es significa la solución al problema del pecado, la muerte y la carnalidad. Como un Dios santo, que es 3 veces santo, 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 santo. El único atributo que está elevado a la potencia es la santidad de Dios, porque dice la Biblia, no solamente es santo, no solamente es santo, santo. Dice, Él es santo, santo, santo. 3 veces santo. ¿Cómo resolvieron el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo el problema del pecado en nuestras vidas? ¿Cómo lo resolvió? Te va a asombrar lo que te voy a decir. Pero lo primero que el Espíritu Santo hizo en nuestras vidas fue matarnos. Lo primero que el Espíritu Santo hizo en nuestras vidas fue matarnos. Porque no se puede volver a nacer si no muere uno primero. Por eso venir a Cristo primero significa ir. ¿Cómo se llama ahí a donde van los que se mueren? ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama? ¿A dónde van los que se mueren? ¿Los llevan a dónde? A la morgue. A donde nos lleva primero el Espíritu Santo a nosotros es a la morgue, para que después de morir podamos volver a vivir nuevamente. No hay nuevo nacimiento si primero no morimos. Acompáñame a este pasaje, por favor. Acompáñame a este pasaje. Romanos
capítulo 6, versículo 1 al versículo 11. Romanos capítulo 6. ¿Qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? En ninguna manera. Porque los que hemos muerto al pecado, escucha, los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? ¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús hemos sido bautizados en su muerte? Escucha esto. Porque somos sepultados juntamente con él para muerte en el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Porque fuimos plantados juntamente con él en la semejanza de su muerte, así también lo seremos en la de su resurrección, sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él. ¿Cómo? Que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él, para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado, porque el que ha muerto ha sido justificado del pecado. Y si morimos con Cristo, creemos que también viviremos con él, sabiendo que Cristo, habiendo resucitado de los muertos, ya no muere. La muerte no se enseñorea más de él, porque en cuanto murió al pecado, murió una vez por todas, mas en cuanto vive, para Dios vive. Verso 11. Termina el apóstol Pablo con esta conclusión. Escucha: así también vosotros consideraos muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. Atención, el pecado nos separaba de Dios. Un Dios justo y un Dios santo no podía tener una comunión, una relación, una comunión con hombres pecadores. Como el ser más santo del universo y justo del universo no solamente tiene una comunión con nosotros, sino que habita dentro de nosotros. Lo vuelvo a repetir. Como el Dios que es santo, santo, santo y es justo, no solamente tiene una comunión con nosotros, somos sus hijos, pero no solamente anda con nosotros, sino que anda dentro de nosotros, en nosotros. El pecado nos separaba de Dios, pero ¿cómo resolvió el Padre el problema del pecado? Porque esto es lo que Jesucristo dijo en la cruz: consumado es. El pecado ya no será un problema para ellos. El pecado ya no tendrá dominio sobre de ellos. Ni la muerte, ni la carnalidad tendrá poder sobre de ellos. Eran esclavos al pecado, relacionados con Adán. Adán significa muerte, condenación, debilidad, pecado, carnalidad. Pero en la cruz del Calvario, así como Jesús murió, dice Pablo, nosotros morimos juntamente con él. Morimos a la asociación con el primer Adán, que representa muerte, condenación, pecado, separación, y nacimos a una nueva vida, ahora en relación con el segundo Adán. El segundo Adán, que ha sido hecho espíritu vivificante, que representa vida, que representa justicia, que representa santidad. Así que lo primero que el Espíritu Santo hizo es matarnos. Morimos juntamente con Cristo, para después, ¿qué fue lo segundo que hizo el Espíritu Santo? Nos hizo nacer de nuevo. ¿Cuántos aquí han nacido de nuevo? ¿Cuántos aquí han nacido de nuevo? Escucha esto, escucha esto. Nos hizo nacer de nuevo. Y ese nuevo nacimiento no fue obra de hombre. Ese nuevo nacimiento fue un nacimiento operado por el Espíritu Santo de Dios. Así que tú y yo ya no tenemos el viejo hombre, ya no somos el viejo hombre. El viejo hombre, dice Pablo, murió crucificado en la cruz del Calvario. Ahora somos un nuevo hombre, somos una nueva creación, creados según Cristo, engendrados por el poder del Espíritu Santo. Eso quiere decir que tenemos una nueva
naturaleza. Donos una nueva naturaleza. Con razón le dijo Jesús a Nicodemo: Nicodemo, ¿quieres ser parte del reino? Nadie puede ser parte del reino si no muere y vuelve a vivir. ¿Y cómo se hace eso, Señor? No lo sabes, Nicodemo. Tú eres maestro en Israel y no sabes eso, Nicodemo. Tienes que nacer del Espíritu. Vas a ser una nueva creación. Cuando tú y yo recibimos a Cristo Jesús, morimos a la vida pasada, morimos al viejo hombre. El viejo hombre se muere y entonces nace un nuevo hombre creado según Dios, con una nueva naturaleza. Ahora déjame decirte algo, que a lo mejor muchos se van a rascar su cabeza y van a decir: ¿qué? Nunca serás más santo de lo que eres hoy. Nunca serás más santo de lo que eres, porque nuestro espíritu es un espíritu vivificado y nuestro espíritu es como el espíritu de Cristo. No obstante eso, Cristo, que fue hecho espíritu vivificante, vino a morar dentro de nosotros. Así que yo tengo un espíritu santo. Yo tengo un espíritu santo. Nunca serás más santo de lo que eres ahora. Segunda realidad en Cristo: tu espíritu y mi espíritu no pueden pecar. Tu espíritu y mi espíritu no pueden pecar. Escucha esto. Dios le dijo a Moisés: si yo voy a vivir con ustedes, porque Moisés le dijo: si tú no vas con nosotros, no nos saques de aquí, ¿cierto? Primero le dijo: muéstrame tu gloria. Si he hallado gracia delante de tus ojos, muéstrame tu gloria. Y luego le dijo: si tú no vas con nosotros, no nos saques de aquí. Entonces Dios le da la orden y le dice: me vas a hacer un tabernáculo. Escucha, me vas a hacer un tabernáculo y le vas a poner estas medidas y le vas a poner estas pieles, y va a tener 5 columnas, y va a ser así, 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 con estas dimensiones, y va a tener 3 espacios, 3 dimensiones, los atrios, el lugar santo y el lugar santísimo. Cuando hagas lo que yo te pida, yo voy a residir en ese lugar, y mi presencia va a estar con la nación, y mientras yo esté con la nación, van a cumplir con el propósito que Dios tiene para sus vidas. Van a llegar a la tierra de promesa, van a llegar al lugar de los sueños de mi corazón. Por eso los saco de Egipto, solo si mi presencia está con ustedes. Pero solo el sumo sacerdote va a poder entrar al lugar santísimo una vez al año, y Moisés, mi siervo, que me va a ver cara a cara. De ahí nadie más, porque yo soy un Dios santo. Nadie más se podía acercar a Dios. Dios dijo cómo, Dios dijo en dónde. Eso no era en el antiguo pacto, pero en el nuevo pacto Dios le dijo al Espíritu Santo: le vas a dar vida, le vas a dar vida a mis hijos. Los vas a hacer de estas dimensiones, los vas a hacer de esta manera. Su espíritu va a ser un espíritu vivificado, una nueva creación. Y entonces yo, el Padre, por medio del Espíritu Santo, vamos a vivir en los nuevos tabernáculos. No como en el pacto antiguo, sino ahora en el nuevo pacto. Tú y yo fuimos hechos a la medida de Dios, como Dios lo pidió, con las señales exactas, en una nueva vida. Porque ahora Él nos habita, Él mora dentro de ti y mora dentro de mí. Por eso dice Pablo en Corintios: ¿que acaso ustedes no saben que el Espíritu Santo los anhela celosamente? ¿Acaso ustedes no saben que ustedes son templo, morada, residencia del Espíritu Santo? ¿Cómo resolvió el problema del pecado? Cristo en la cruz del Calvario nos mató y después nos dio una nueva vida, con una nueva naturaleza en nuestro espíritu. ¿Cuántos dicen amén? ¿Por qué crees que ahora no solamente es que papá, yo quiero que tú vayas conmigo? Es que Él está en nosotros, Él está en ti, Él está en mí. El cristiano sigue pensando hasta el día de hoy, se sigue creyendo todavía pecador.
cuando tú eres un hombre santo y eres una mujer santa. ¿Sabes cómo le llama Pablo a las iglesias en sus salutaciones? Filipenses capítulo 2, a los santos de Dios. Efesios capítulo 1, versículo 1, a los santos de Dios que están en la iglesia de Éfeso. Esa es la salutación del apóstol Pablo a los santos de Dios. ¿Cuántos santos de Dios hay aquí? ¿Cuántos santos de Dios hay aquí? El día en que creas que eres un santo de Dios y dejes de creer que eres un vil pecador, un pobre pecador. Ay, qué difícil es la vida cristiana. Me caigo una vez, me caigo otra vez. Yo no puedo con esto. No se trata de ti, se trata de lo que Cristo hizo en ti, de lo que tú ya eres en Cristo Jesús. Y lo voy a seguir anunciando una y otra y otra y otra vez, porque nuestro espíritu ha sido perfeccionado, ha sido vivificado y ha sido santificado. Por eso Él mora dentro de mí. Por eso te dije, nunca serás más santo de lo que ya eres ahora. A lo mejor la cabecita de algunos está así como que herejía. No, no es herejía. Ahora te lo voy a decir de otra manera. Nosotros fuimos justificados. ¿Qué fuimos? Justificados. Algunos hasta se van a empachar, ¿verdad? Fuimos justificados. ¿Sabes qué significa la justificación? Absolución, perdón. Es un término legal forense. Eso se usa en la vida judicial, en las leyes. La justificación, eres justificado, eres absuelto, eres perdonado. Un juez te justifica y te declara inocente. Ahora escucha, en nuestra justificación, el Padre, por los méritos de Cristo, nos declaró a nosotros inocentes, absueltos, perdonados. Eso significa que delante del Padre nosotros somos perdonados, absueltos. Por lo tanto, somos nosotros limpios y santos delante de Dios. Ahora escucha esto, porque voy avanzando y con esto termino. Atención con esto. Primero, morimos. Luego, número 2, fuimos nosotros perdonados y absueltos. Fuimos declarados santos y sin mancha como Cristo. ¿Sabías que en el Antiguo Testamento siempre cuando ofrecían un sacrificio por perdón de pecados, traían al animalito y ponían sus manos sobre el animalito? Y en el Yom Kippur, el sumo sacerdote, cuando ofrecía expiación por todo el pueblo, ponía sus manos sobre el animalito. Así, ponía sus manos. Y eso se le llamaba imputación, o también algunos le llaman conmutación. ¿Qué es esto? La imputación significa que Jesús en la cruz del Calvario, como el cordero inmolado, fíjate, por un lado no nos imputó nuestros pecados a nosotros, nuestras faltas a nosotros, no las contó a nuestro favor, nuestras faltas, por eso fuimos perdonados. Pero por otra parte, las obras justas de Cristo Jesús, el Padre las imputó a nuestra vida a través de la justificación, el justo por los injustos. Por eso el Padre nos pudo declarar a nosotros limpios, sin mancha, santos de Dios, como Cristo lo es. Con razón dice la Biblia: ¿quién condenará a los escogidos de Dios? Si Dios es el que justifica. Ahora pues, no hay condenación para los que están en Cristo Jesús. No hay acusador. Mucha gente piensa que todavía el diablo viene delante de Dios y los está acusando. Eso era en el Antiguo Testamento, eso lo vemos con Job. Pero la cruz cambió todas las cosas. Los cielos fueron cerrados para el diablo, para Satanás y sus huestes. Antes de que Jesús muriera, Él llegaba a la presencia de Dios. Y por eso Dios le dijo: ¿no has considerado a mi siervo Job? Y él le dijo: pues porque tú lo has bendecido, lo tienes cercado. Y comenzó una plática, aunque dice que Él es el acusador, pero no de los hijos de Dios. No hay condenación para los que están en Cristo Jesús.
Oh, alguien tiene que dar un aplauso. Tenemos que seguir hablando de esto para que lo podamos entender. Pero ¿cómo resolvió Jesús el problema del pecado? Nos mató y nos dio vida nuevamente. 3, nos justificó, imputó las obras de Cristo a nuestro favor. Por eso es que nosotros hemos muerto al pecado. Ahora yo te pregunto, ¿cómo un muerto puede pecar? Si el que pecaba, el hombre viejo, esclavizado, relacionado con Adán, ha muerto. ¿No dice Pablo eso? El viejo hombre ha sido crucificado juntamente con Cristo en la cruz del Calvario. El viejo hombre. ¿Cómo el viejo hombre puede pecar si está muerto? Por eso escucha esto: nunca vas a ser más santo de lo que eres ahora. Y tenemos como iglesia que aprendernos a ver como santos de Dios y no como pecadores. ¿Cuántos aquí son santos de Dios? ¿Sabes que algo pasa en nuestra conciencia cuando entendemos cuál es nuestra nueva posición y realidad en Cristo Jesús? Es algo maravilloso. Ahora, di conmigo, ahora. Y termino. ¿Ya tienen hambre? Hoy tengo ganas de enseñar, así que termino con esto. Escucha. Somos santos en santificación. Lo repito. Somos santos en santificación. Todo lo que yo te dije ocurre a nivel de nuestro espíritu. Mi espíritu es perfecto. Mi espíritu es santo. Mi espíritu no puede pecar porque es una nueva naturaleza. Yo soy legalmente, he sido declarado santo. Cuando Dios me ve la santidad de su Hijo en mí. Qué maravilloso es eso, ¿no? Pero ahora hay una situación que todo hijo de Dios debe de vivir, y es a nivel de su alma. Di conmigo, alma. Porque alguien puede decir también, miren, ese es el grave error de cuando no se explica bien todo esto, toda esta obra y las realidades en Cristo Jesús. Porque alguien puede decir, yo ya soy santo, soy legalmente santo, pues al cuerpo lo que pida, porque ya somos santos. Y sí hay una realidad ahí. Ya somos santos, santos de Dios. ¿Creados para qué dijimos? Para buenas obras, para servir a Dios. Entonces hay algo que el Espíritu Santo comienza a trabajar en el Hijo de Dios, en los santos de Dios. Es algo que se llama santificación, y eso es en nuestra alma. En mi alma. ¿Qué hay en mi alma? Voluntad, intelecto, emociones. Somos santos en santificación. ¿De qué? De nuestra alma. ¿Y qué es lo que hizo el Espíritu Santo en este nuevo nacimiento? Número 1, quitó la esclavitud del pecado de nuestra alma. Por eso yo les he dicho siempre que el Hijo de Dios ahora no puede decir, pastor, yo no puedo dejar de pecar, es que a mí me vence el pecado. No, porque ya no eres esclavo del pecado, has sido libre de la esclavitud del pecado. Tu mente, tu alma, tu corazón. Tú decides si hacerlo o no hacerlo. Que el pecado, de hecho, detiene el propósito de Dios, aplaza el propósito de Dios, nos desvía del propósito de Dios y hace nula la asignación que de Dios hemos recibido. Pero ¿qué es lo primero que hace el Espíritu Santo? O hizo, quitó la esclavitud del pecado de nuestras vidas. Ya no somos esclavos del pecado. Segunda cosa, ¿qué ha hecho? ¿Qué hace el Espíritu Santo? Como fruto trae nuestra santificación. ¿En qué? En nuestra alma, en nuestra mente, en nuestro corazón y en nuestra voluntad, para que nuestra alma exprese la santidad que ya tenemos en nuestro espíritu. Escucha esto. Porque la iglesia cristiana hasta el día de hoy sigue pensando y sigue enseñando, santifícate. ¿Y cómo se quieren santificar? Ayuna 40 días y santifícate. Algunos se quieren volver monjes e irse a monasterios y encerrarse tantos días para que ahí se purifique su alma. El alma no se purifica así.
El alma no se purifica haciendo ayunos, mis amados. ¿Cómo? Pero si eso nos enseñaron toda la vida, que el alma se purifica haciendo ayunos. El alma no se purifica haciendo ayunos. El alma se purifica como fruto de la vida de Cristo que está en nosotros. Porque la santificación en nosotros es un fruto. ¿Qué es? Un fruto. Yo no me santifico a mí mismo. Yo no puedo decirle a Dios: Dios, ahora yo me voy a santificar. No, porque el que me santifica en mi alma es el Espíritu Santo. ¿Vamos bien hasta ahí? Mira, por eso en el Antiguo Testamento nadie podía expresar la santidad de Dios, porque no existe santidad del hombre. Síganme con esto. No existe santidad del hombre, porque toda obra, por más limpia del hombre que parezca, por más buena que parezca, dice el profeta Isaías, que es trapo de inmundicia. ¿Toda obra de qué? Del hombre. Por eso yo te hablo y te digo la santidad de Dios. Nadie en el Antiguo Testamento podía ser santo. Dios había puesto requisitos y esos requisitos eran válidos, pero nadie en el Antiguo Testamento expresó la santidad de Dios. Los únicos que podemos expresar la santidad de Dios somos los que hemos nacido de nuevo, porque en nosotros habita el Dios Santo. En Israel no habitaba el Dios Santo, en ellos, no habitaba en ellos, en ninguno de ellos, aunque sea David, aunque sea Elías, aunque sea el que sea, Dios no habitaba en ellos, Dios habitaba en el tabernáculo. Pero en el Nuevo Testamento ya no hay tabernáculos hechos con manos de hombre, sino el tabernáculo somos tú y yo. Entonces, ¿quiénes somos los únicos que podemos expresar la santidad de Dios? Los que hemos nacido de nuevo. Entonces, escucha esto que te voy a decir. Vamos a seguir hablando acerca de esto. Alguien está aprendiendo algo hoy. Se tienen que romper muchas cosas, tienen que caer muchas cosas. No soy yo tratando de hacer como Cristo. No soy yo tratando de hacer como Cristo. Es Cristo obrando en mí desde adentro. Lo voy a volver a repetir. Ese ha sido el problema de la iglesia. Está tratando de santificarse y está tratando de copiar a Cristo. No soy yo tratando de hacer como Cristo. Es Cristo obrando desde dentro de mí. Eso es santificación. Eso es santidad en el alma, por la vida santa y gloriosa que ya tenemos en nosotros. ¿Alguien dice amén? ¿Alguien va entendiendo? Entonces, solo ríndete a la vida del Espíritu Santo. Por eso dice el libro de Romanos capítulo 8: la ley del Espíritu de vida me ha librado de la ley del espíritu de muerte y de pecado. Porque la santidad es un fruto cuando tienes intimidad con Dios y con el Espíritu Santo. ¿Alguien dice amén? ¿Cuántos santos de Dios hay aquí? Un día en un libro leí un silogismo que decía: ¿somos pecadores porque pecamos o pecamos porque somos pecadores? Es un pensamiento circular, es un silogismo. ¿Pecamos porque somos pecadores o somos pecadores por eso pecamos? Tache. Yo ya no soy un pecador, soy un santo de Dios. ¿Alguien dice amén? ¿Alguien dice amén? Pastor, pero fallo, se me rompe mi cabeza, no entiendo, fallo. Sí, porque eres un santo en santificación de tu alma. Gloria sea Cristo Jesús, porque me ha hecho un santo en santificación para su gloria. Un santo en mi espíritu, pero soy santificado
amén? ¿Alguien dice amén? ¿Cuántos no entendieron nada? No levanten su mano. Lo vamos a seguir degustando poco a poco. Pero gracias a Dios por el consumado es. Por eso yo les he dicho, tenemos que vivir en el consumado es. ¿Cuántos dan gracias a Dios y pueden bendecir a Cristo Jesús? Mira, termino con este pasaje. Acompáñame, por favor. Acompáñame. Esto es lo que dice el apóstol Pablo. Gálatas capítulo 4, 19. Mira lo que dice Pablo. Oh, mis hijos queridos, siento como si volviera a sufrir dolores de parto por ustedes. Y seguirán, escucha estas palabras que dice Pablo, y seguirán hasta que Cristo se forme por completo en sus vidas. ¿Qué? Oh, y mis hijos queridos, siento como si volviera a sufrir dolores de parto por ustedes, y seguirán hasta que Cristo se forme por completo en sus vidas. Es Cristo en nosotros el que tiene que obrar, no nosotros, sino Cristo es el que, al ser formado en nosotros y nosotros conformados a Él, esta vida suya se expresa en santidad. Entonces el alma expresa la santidad y la vida de Cristo que me habita. Acuérdate, no solamente el Cristo resucitado, sino el Cristo impartido a tu vida y a mi vida. El Cristo impartido, santo y glorioso, nos habita, y el Padre está esperando mostrar su santidad a través de su Hijo que te habita a ti y que me habita a mí. Deja que el Hijo se exprese en tu vida. Deja que el Hijo se manifieste a través de tu vida, y que de esa manera podamos expresar la santidad de Dios, porque tú y yo hemos sido hechos santos de Dios. Así que dale un aplauso fuerte al Rey de Reyes y Señor de Señores. Alguien a lo mejor puede dar un fuerte grito de júbilo esta tarde al Rey. Por eso dice el apóstol Pablo: ¿quién nos separará del amor de Cristo Jesús? ¿Quién nos separará de la asignación que Cristo Jesús nos ha dado? Ni lo alto, ni lo profundo, ni lo presente, ni lo porvenir, ni ninguna cosa creada podrá separarnos del amor, del propósito, de la asignación que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Ponte de pie.